Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta rápida explicación. Hoy vamos a desglosar un tema que es absolutamente fundamental para comprender cómo interactúa la materia. Hablaremos de los conceptos esenciales de la acidez y el pH, basándonos directamente en las directrices del proyecto formativo. Bueno, entrando en materia, al observar nuestra información, vemos que hay una lista de 10 puntos para desarrollar. Para tener un enfoque súper claro y para poder desarrollar los demás puntos, nos vamos a centrar en los dos primeros. Es clave dominar esta base para poder saltar a temas más complejos. Aquí llegamos a la gran pregunta que hacemos en este análisis, el misterio central. ¿Qué pasa realmente cuando una sustancia interactúa con el agua? Porque el agua no es solamente un líquido inerte ahí estancado, para nada. Es un escenario súper dinámico. Al entrar en contacto con el agua, ocurren transformaciones químicas fascinantes, que toma uno de dos caminos principales, la ruta de la acidez o la ruta de la basicidad. Entonces, ¿qué define exactamente este primer camino? Según nuestro documento fuente, la acidez es literalmente la capacidad de una sustancia para producir iones hidrógeno. En términos químicos, eso es H3 o más, justo al interactuar con el agua. Hay que detenerse un segundo a procesar esta verdad química. Esa molécula con carga positiva es la firma absoluta de lo que es un comportamiento ácido. Es la clave de todo el proceso. Ahora resulta intrigante ver la reacción totalmente opuesta. Lo que el texto nos indica es que la basicidad es la capacidad de una sustancia de producir iones hidrógeno OH- al interactuar con el agua. Manteniéndonos totalmente fieles a esta formulación de nuestra fuente, la producción de estos iones negativos con la fórmula OH- representa literalmente la otra cara de la moneda en química de soluciones. Al poner ambos conceptos frente a frente es como tener dos historias totalmente opuestas. Por un lado tenemos la acidez generando ese ion positivo H3 o más, y por otro lado la basicidad generando el ion negativo OH-. Es una polaridad perfecta y muy bien estructurada, y la verdad que la esencia de todo esto, la diferencia fundamental para conocer un ácido o una base, se reduce puramente a esos dos iones que se liberan cuando tiene la interacción con el agua. Para ir cerrando, es vital reconocer que dominar estas dos capacidades es lo que realmente nos abre la puerta para entender todo el temario. Esto nos deja una reflexión bastante interesante para el futuro. Si el agua tiene el poder de revelar estas dos naturalezas químicas tan marcadas con la simple liberación de un ion, ¿qué secretos nos revelará el valor numérico exacto del pH sobre los fluidos biológicos que nos mantienen con vida? Buenas tardes, estimado licenciado, estimado compañero. Le voy a hablar sobre qué son las sustancias ácidas y qué son las sustancias básicas. Bueno, las sustancias ácidas cada sustancia es una sustancia que dona protones a la sustancia básica. Y en cada escala de pH indican sus valores de número, de entre 0 hasta 7. Las sustancias ácidas que tienen un sabor agrio son corrosivos, actúan sobre metales generando sales. Y las sustancias básicas es una sustancia que recibe los protones en cada escala de un pH. Y sus valores oxidales son entre 8 y 14. Sus bases con sustancias de sabor es igual agrio. Son jabonosos al tacto. Bueno, yo le voy a hablar, le voy a dar un ejemplo. Aquí vamos a hacer un poco qué reacción obtenemos a través del vinagre, bicarbonato y el limón. Aquí vamos a agregar una cucharada de bicarbonato. Y aquí le vamos a poner un limón. Y luego le vamos a echar vinagre. Aquí vemos que se está levantando una burbuja. Y luego lo vamos a ir batiendo. Y luego lo vamos a echar agua. Lo vemos que se levantó. Entonces esta
esta reacción química que obtuvimos, que sale el gas, entonces es una reacción química que estamos generando, y esta reacción química nos sirve para nosotros mismos, nos sirve para cuando estamos con muchos gases en el estómago. Esto mayormente las personas lo toman para que su estómago desinflame, y eso nos ayuda bastante en nuestra vida diaria. Bueno, eso era todo lo que iba a explicar sobre qué son las sustancias ácidas y sustancias básicas. Eso era todo. Muchas gracias. Ok. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Kevin Chigenes Rivero y yo voy a explicar sobre la magnitud que mide la acidez, que es el pH. El pH es un número que nos dice qué sustancia es ácida, neutra y básica. El pH puede ir de 0 a 14 y puede decir si el pH es menor de 7 es ácido, y si el pH es 7 es neutro, y si el pH es mayor que 7 es básico. Por ejemplo, el limón tiene pH 2 y el agua puede tener pH 7, que es neutro, y el jabón puede tener pH entre 9 y 10, y esto es básico. Ahora voy a explicar sobre principales instrumentos para medir pH. Por decir, el instrumento pH metro, que es el pH metro, es un aparato digital que esto nos puede dar un número exacto para medir, que puede ser, por ejemplo, para medir agua nos marca pH 7, que esto no indica que es neutro. En segundo lugar tenemos el papel pH. El papel pH es una hoja que cambia de color cuando introducimos algo mojado en una sustancia. Por ejemplo, si lo introducimos en limón, la hoja cambia a color rojo. Y por último, el pH es importante porque nos ayuda a saber cómo son las sustancias, ya sea ácida, neutra o básica. Gracias. Buenas tardes, soy el estudiante Kair Barba de la carrera de Ingeniería y le voy a explicar sobre los indicadores de acidez del pH. Los indicadores de acidez del pH sirven para saber si una solución es ácida, neutra o básica, dependiendo del cambio del color. Recordemos algo muy importante, el pH es una escala del 0 al 14. Si la solución es ácida sería del 0 al 6, neutra 7 y si es básica del 8 al 14. Y los indicadores funcionan cambiando de color según el pH de esa sustancia. Y le voy a aplicar los tres indicadores más importantes. El primero sería el papel tornasol. El papel tornasol es el más conocido y tiene dos colores principales, que es el rojo
y el azul. ¿Y cómo funciona? Si la sustancia es ácida, va a pasar de un color azul a rojo, y si es neutra, no cambiaría de color, y si es básica, su color de azul a rojo, es decir, de rojo a azul. Y el siguiente indicador sería la fenolftaleína, que es el más usado en laboratorio, y el cambio de color sería cuando la sustancia ácida y neutra no tendría un cambio de color, sería incoloro. Y si la sustancia es básica, su cambio de color sería de un rosado a fucsia. Y el tercer indicador sería la fenolftaleína, llamado igual anaranjado de mitilo. Y ¿cómo sería su cambio de color? Cuando una solución es ácida, su color se vuelve rojo, y si es neutra, su color va a ser anaranjado, y si su color es amarillo, sería pues básico. Estos indicadores son muy importantes, ya que podemos saber la base del pH sin equipos complicados. Los indicadores de acidez son importantes en laboratorios, en medicina, en la ingeniería, hasta en el cuidado del medio ambiente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, soy Nelson Castillo y yo les voy a explicar la importancia del pH en la ingeniería, en la medicina, en la agricultura y en el medio ambiente. En la ingeniería es importante en el tratamiento de aguas, ya que debe mantener un pH de 6.5 y 8.5, y eso evita que las tuberías se corroan o se tapen con incrustaciones. Eso alarga la vida útil de toda la infraestructura. En el concreto, en el armado de concreto, el pH alto debe ser aproximadamente de 12 a 13. Esto protege el acero del óxido, y si el pH baja, podría debilitar toda la estructura, y así se debilita y colapsa más rápido. En la industria química controla la velocidad y el rendimiento de reacciones. Un pH equivocado puede arruinar un lote entero de producto. En la medicina es muy importante. El pH en la sangre debe mantenerse entre 7.35 y 7.45. Si cae a menos de 7 o sube a más de 7.8 el pH, las enzimas se desnaturalizan y los órganos fallan. Esto es una condición fatal para cualquier persona. En el pH gástrico, en el intestino, el pH debe ser de 1.5 y 3.5, lo que permite que la pepsina digiera proteínas y que el cuerpo mate a bacterias patógenas. La absorción de medicamentos depende también del pH. Si no se controla, un fármaco puede pasar sin efecto y volverse tóxico. El pH en la agricultura es muy importante porque se debe controlar el pH del suelo, que los nutrientes, las raíces pueden absorber. El pH en el suelo debe ser entre 6 y 7. Esto significa que casi la planta puede absorber todos los nutrientes que esté disponible en la tierra. Fuera de ese rango, aunque se le eche fertilizante a la tierra, la planta puede que no absorba todos los nutrientes
y se vuelva amarilla y se seque. Un pH ácido libera aluminio tóxico que quema las raíces de la planta, y un pH alcalino fija el hierro y provoca clorosis. El pH también define qué microorganismos viven en el suelo y pueden fijar nitrógeno atmosférico.